Buenos días. Hago extensivo las salutaciones que se hicieron los panelistas anteriores, con excepción del buen amigo y maestro Julio César de la Rosa Tiburcio, en su calidad de presidente de ADOCO, a quien felicito y además agradezco esta invitación a este seminario sobre transparencia y gestión pública. Gracias, maestro, por esta invitación y a cada uno de este público, un público interesante que hoy hace presencia a este seminario. A mí se me convocó, esta invitación que me hace el equipo de ADOCO, a hablar sobre derecho procesal administrativo. Es un enfoque que hacemos del derecho procesal administrativo desde la óptica del control jurisdiccional o lo que ustedes conocen como la jurisdicción contenciosa administrativa. Y aquí hago la primera aclaración. Hablar de derecho procesal administrativo debemos enfocar los procedimientos que se dan en sede administrativa o lo que se llama procedimientos administrativos y que corresponde a la administración realizar dentro de su sede para llevar a cabo lo que es su actividad o finalidad como Estado o administración pública. Estos procedimientos administrativos que deben estar regidos por las diferentes leyes sectoriales no es la parte que encabezamos en esta exposición. Eso corresponde a otros paneles que hablarán de la Ley 107, que es la ley que abarca los procedimientos administrativos desde la óptica supletoria y que cada una de las leyes sectoriales consagran o que deben consagrar con algún déficit normativo en las mismas, con esa parte procesal, y que la Ley 107 vino a complementar, sino que veamos el proceso de lo contencioso administrativo y sobre todo de la óptica del control. Esa transparencia del seminario que hacen mención como tópico principal del mismo es lo que queremos enfocar. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente forma. Inicio de la República, ¿qué está pasando actualmente con el derecho procesal administrativo desde la óptica jurisdiccional y qué falta? ¿Qué queda pendiente en el control de la actividad administrativa para una correcta actuación o para una actuación transparente? Aquí, si nos vamos al origen del derecho administrativo, yo me inscribo en aquellos que dicen que su llegada fue milagrosa. Fue milagrosa. Aquí está el maestro Juan Manuel Guerrero Olivo, sobre todo enfocando a los especialistas en Derecho Administrativo en República Dominicana, que insisten en que esto llegó de manera ocasional. Y debemos enfocarlo cómo llega el derecho administrativo a la República Dominicana. Nosotros fuimos influenciados por el sistema francés. Y más aún, tenemos que enfocar su origen a la Revolución Francesa del 1789. Ahí es que se dan los primeros pasos para la implementación de un derecho administrativo desde la óptica adjetiva y sustantiva. Los revolucionarios de la época luchan por eliminar lo que es la centralización del poder, que solamente lo tenían algunas clases, en esa época la monarquía. Eso lleva a que estas luchas liberales y la Revolución Francesa abra paso a lo que hoy es una columna vertebral del derecho administrativo, que es el principio de legalidad y que ha evolucionado el principio de juridicidad. Ese bloque normativo que hemos mencionado en el trayecto de la mañana y se instaura como un eje transversal de la actividad de la administración pública y sobre todo, que también ustedes conocen, la división de poderes. División de poderes que para esa época fue mal interpretada
porque se entendió que era una división de poderes de manera absoluta. Y por eso es que para la época de la Revolución Francesa y con la aprobación de la primera ley, se le prohibió de manera tajante al Poder Judicial intervenir en las funciones del Poder Ejecutivo. Es decir, que ese control que hoy se consolidó en el tiempo de que los poderes sirvieran uno de contrapeso frente al otro, no se logra con la implementación del sistema legalista. Ese sistema positivizado, el Estado de legalidad o el Estado de derecho que surge en el 1789, que se implementa en el 1790, empieza con una separación absoluta de los poderes, donde se entendía que el Poder Judicial no podía intervenir porque estaría haciendo una función administrativa y que esa no era su función. Ese es el primer paso que se da. Sin embargo, en el trayecto del principio o de ejecución del principio de legalidad, se entendía que el mismo no se había cumplido, que esas luchas liberales que se llevaron en el momento para que la administración se sujetara a una legalidad de manera positivizada, obligada de que ninguna actuación pudiera realizarse sin previamente estar consagrada en una ley, no se llega a la meta porque no se le dio la oportunidad al Poder Judicial de intervenir como sistema de contrapeso a la actividad o a la función administrativa. Aquí es que entonces se pasa y se crea lo que ustedes conocen también en el sistema francés, el Consejo de Estado. Aunque el Consejo de Estado francés, el que ha estudiado el tema, se ha dado cuenta de que este Consejo no tiene una capacidad coercitiva o de imperio, sino más de un asesor. Se convierte en una figura de asesorar en los temas de aprobación de proyectos de leyes, potestades reglamentarias, resolver algunos conflictos entre el Estado y los particulares, pero no dando una solución directamente, sino haciendo una propuesta de solución a lo que es el Poder Ejecutivo para dirimir los conflictos entre los particulares y el Estado. Ahí es que surge, y que ustedes seguro han escuchado, la figura del ministro juez, de que la misma administración, sus mismos funcionarios, era que se destinaban a resolver los conflictos, o se destinó un órgano exclusivo para resolver los conflictos entre los particulares y el Estado. Eso se le llamó una justicia retenida o delegada. No había efectividad en el cumplimiento de las normas al momento de llevar este tipo de justicia. Consejo de Estado, aunque con muy buenas intenciones, su designación pertenecía al mismo Poder Ejecutivo y llevaba a cabo un proceso de solo ofertar posibles soluciones. Aquí es que en el sistema dominicano, y si nos vamos al constituyente originario, adopta un sistema parecido al francés. Si ustedes acuden al proceso histórico del constitucionalismo dominicano, ustedes se darán cuenta que desde el 1844 hasta el 1852 no existía un control jurisdiccional de la actividad administrativa de forma especializada. Entiéndase de que la justicia ordinaria era la que se encargaba de ese control de la actividad de la administración del Estado. En el año 1852, reforma constitucional de ese año, se implementa por vez primera, aunque un poco tímida, lo que se conocía la competencia del Congreso para dirimir los conflictos administrativos entre el ayuntamiento y las comunas en ese momento. Es la primera intervención, es lo que se conoce hoy como conflicto interadministrativo entre dos órganos del Estado. Igual sucede más adelante, en el año 1872, que entonces esa competencia se le atribuye al Senado. Igual intención, solamente los conflictos interadministrativos. Es decir, que los conflictos de nosotros con los del Estado con los particulares no tenía un régimen particular.
No tenía un régimen destinado exclusivamente para controlar la administración y para que la administración actuara de manera efectiva. Esta primera intervención como justicia especializada se da con la reforma del 1875, que en esa reforma constitucional se le atribuye como competencia de la Cámara de Diputados fungir como Consejo de Estado en República Dominicana, en aquellos momentos donde la Cámara de Diputados estuviera en receso. O sea que tuvimos una época donde la Cámara de Diputados era el tribunal de control de la actividad administrativa, era quien fungía como Consejo de Estado, en aquellos espacios que él mismo estuviera de receso. En la reforma del 78, del 1878, pasa algo similar, pero se cambia la competencia. En vez de la Cámara de Diputados, se pasa al Senado. El Senado es quien asume las funciones de tribunal contencioso administrativo, como le llama esa misma reforma del año 1878. Así es que se va dando, por lo que le dije inicialmente, el desarrollo del derecho procesal administrativo y sobre todo el control especializado de la justicia contenciosa en República Dominicana. También en la época de la ocupación española se trae un Consejo de Administración que no hacía exactamente la función del Consejo de Estado, pero era el quien dirimía los conflictos que se presentaban entre los particulares y el Estado. A partir de ese momento y en las diferentes reformas constitucionales no hay reseña de que República Dominicana implementara un control especializado para el control de la actividad de la administración pública. ¿Usted sabe cuándo llega la primera intervención de un control especializado? En la reforma constitucional del año 1942. En esa reforma constitucional del año 1942 se le atribuye o se le otorga como parte de las competencias del Congreso crear tribunales contenciosos administrativos en la República Dominicana. Crear una jurisdicción especializada. Esta reforma constitucional del año 1942 se materializa en el año 1947 con una ley que ustedes conocen, los que han estudiado el control jurisdiccional, que es la ley 1494. Y que yo siempre resalto de la ley del 1947, que si ubicamos la ley sumergida en una dictadura en el año 1947 y en la época económicamente y cultural que vivíamos, era una ley de avanzada. Era una ley de avanzada. Primero, porque implementaba una jurisdicción especializada como parte de la estructura del Poder Judicial, porque habría paso a que todo aquel que se sintiera afectado en sus derechos e intereses pudiera accionar ante esta jurisdicción, con competencia no solamente revisora, sino que también aquellas actuaciones o inactividades de la administración que causaran daño podían ser controlados ante este tribunal o esta jurisdicción contenciosa administrativa. ¿Ustedes saben cuál fue el problema de la jurisdicción del 1947? Que no entró en funcionamiento como parte de la estructura del Poder Judicial, sino que se asignó provisionalmente la función de Tribunal Superior Administrativo a la Cámara de Cuentas. O sea, que esa estructura que se nos vende en ese momento, en el 1947, con la ley 1494, no despliega la efectividad que tuvo el legislador del momento, sino que deja esta competencia a los miembros de la Cámara de Cuentas. Que sean los miembros de la Cámara de Cuentas o que haya sido otra institución la designada a esos fines no es el grave error. Pudiera ser. Primero porque los miembros de la Cámara de Cuentas en ese momento eran designados por el Poder Ejecutivo, pero la situación más gravosa que se daba en ese momento era que sus decisiones no eran recurribles, o sí eran recurribles,
pero ante ellos mismos, lo que hoy se conoce como el recurso de revisión. O sea, que teníamos una justicia no solamente delegada en un órgano de la administración pública, sino que tampoco había oportunidad de impugnar o cuestionar las decisiones que ellos emitían. Yo, en este proceso, tanto para la actividad con la invitación que se nos hizo de ADOCO y en otros momentos, estudiando y buscando, no hay reseña que manifieste que estas funciones de la Cámara de Cuentas se materializaron como Tribunal Superior Administrativo. Y más aún, en el año 1951, y tomando en cuenta que en el 1947 se le otorgó de manera provisional a la Cámara de Cuentas estas funciones, se reitera el carácter provisional de la Cámara de Cuentas y se le dice, miembro de la Cámara de Cuentas, cuando ustedes estén actuando como Tribunal Superior Administrativo, utilicen las mismas reglas que ustedes utilizan como miembro de la Cámara de Cuentas. O sea que 4 años después, cuando esto empezó siendo una justicia provisional a cargo de la Cámara de Cuentas, se reitera su provisionalidad y su funcionamiento a cargo de estos miembros de la Cámara de Cuentas. Aquí sigue el proceso de esa justicia retenida en uno de los órganos de la misma administración. Se logra en el año 1954 el primer paso de intervención del Poder Judicial a lo que es el control de la actividad de la administración pública. ¿Cómo? Se abre paso a que las decisiones de la Cámara de Cuentas como Tribunal Superior Administrativo puedan ser recurridas en casación. Ahí es la primera intervención del Poder Judicial como forma de control y entonces vamos implementando lo que hoy conocemos como ese sistema de contrapeso de los diferentes poderes del Estado. Ya tenemos, por lo menos, de que estas decisiones emitidas por la Cámara de Cuentas como Tribunal Superior Administrativo fueran recurribles en casación. Es la primera intervención que se da para el control de la actividad de la administración pública. Pero todavía en el 54 estas competencias seguían atribuidas a la Cámara de Cuentas y que se mantuvo hasta el año 1992. En el año 1992 se aprueba la ley 11-92 que ustedes conocen como Código Tributario de la República Dominicana. Sí, el Código Tributario trae consigo un nuevo tribunal que se llama Tribunal Contencioso y Tributario o Tribunal Contencioso Tributario. Y se implementa bajo la estructura o la organización del Poder Judicial. O sea que en el 92 llega un nuevo tribunal que lo único que hace es quitarle la competencia a la Cámara de Cuentas en los asuntos tributarios o de impuestos en la República Dominicana y pasó a ser parte de la estructura del Poder Judicial como un tribunal en única instancia. Igual sucede en el año 2002, que el legislador del momento aprueba un tercer tribunal, que es el que trae la ley 183-02, que es el Tribunal Contencioso Administrativo de lo Monetario y Financiero. Ya tenemos 3 tribunales. Tenemos el contencioso administrativo, el contencioso tributario y el contencioso de lo monetario. Sin embargo, del contencioso monetario no hay reseña histórica de que haya iniciado su funcionamiento posterior a la aprobación de la ley 183. No hay reseña, por lo tanto, los actos de la administración monetaria seguían siendo controlados por la justicia ordinaria o entraban dentro del esquema del control que le pertenecía a la Cámara de Cuentas como Tribunal Superior Administrativo. Era inquietante el proceso de control de la actividad administrativa en la República Dominicana porque no había un tribunal destinado exclusivamente, 100%, al control de la actividad de la administración del Estado. Ese proceso de evolución de la jurisdicción contenciosa y del derecho procesal administrativo desde la óptica jurisdiccional inquieta a los abogados de la época y promueven un proyecto de ley
que para la época era demasiado ambicioso y el proyecto no avanzaba. Hasta que se logra que uno de los senadores de la época promoviera un proyecto con mayor simplificación. Y ahí es que se aprueba en el año 2007 la Ley 13-07, que lo que hace es modificar parcialmente la Ley del 47. Con esto le estoy diciendo que en el 2007 seguía vigente la Ley del 1947 y aquí se da un paso importante. Lo primero, que la ley reconoció que no había necesidad de tantos tribunales, que era un control a la administración. Y lo primero que hace es unificar los 3 tribunales existentes hasta el momento. Pero ¿cómo lo hace? Lo agrega al que pertenecía al Poder Judicial, el contencioso tributario. Y ahí es que surge en el año 2007 el Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario como un tribunal de transición, como la ley le llamó. Pero ahí se dan varios tópicos. Lo primero es que la ley del 2013 amplía la competencia, incorpora la responsabilidad patrimonial por el incumplimiento de la sentencia, le da competencia a esta jurisdicción para conocer de los actos de expropiación. Importante, el control de las vías de hecho de la administración pública, que no tenían control hasta ese momento, a menos de algunas interpretaciones que se hizo en la jurisprudencia. Y se acerca la justicia contenciosa a los municipios, porque se le dio competencia, aunque de forma provisional, a las cámaras civiles para que conocieran de los asuntos o de los conflictos que se dieran entre el ayuntamiento y los particulares o sus municipios. Se incorpora la figura de la tutela cautelar o medidas cautelares en el año 2007. Esa justicia, un poco retrasada, necesitaba de una cautela provisional hasta tanto estos procesos pudieran materializarse. Y se simplifica el proceso contencioso administrativo. Proceso contencioso administrativo, y a lo que yo le llamo es un bendito proceso, pero véalo en el sentido contrario, vigente todavía en el siglo XXI, año 2023, que tenía grave retraso en su contenido, con plazos repetitivos, se simplifica a unos cuantos plazos, aún contrario a los principios de la constitucionalidad o la garantía del debido proceso, se simplifica a unos plazos más precisos en el artículo 6 de esta ley 107. Este es el paso de avance y de transición que se da en el 2007 del control jurisdiccional, es decir, que tenemos una jurisdicción de un control completo a la actividad de la administración pública, persiguiendo lo que hoy se conoce como transparencia o gestión pública. Se acerca a la competencia de los municipios o los conflictos entre los municipios y el ayuntamiento se acerca a cada departamento, dándole esa competencia a las cámaras civiles. Se otorga competencia a esta jurisdicción en tutela cautelar, esa tutela provisional que ya veníamos adoptando muy parecido en los procesos civiles o los procesos privados con la figura del referimiento y que se implementa en los contenciosos administrativos. Pero como su mismo título de la ley lo indicaba, era una ley de transición. Era una ley que lo único que estaba haciendo era consolidar el paso para llegar a un verdadero control. Y ahí es que en el año 2010, reforma proclamada el 26 de enero del año 2010, se constitucionaliza la jurisdicción contenciosa administrativa. Artículo 139 de la Constitución, que deja a cargo de los tribunales el control de legalidad. Artículo 164 y siguiente, que crea la jurisdicción contenciosa administrativa. Y aquí va el primer punto a observar. La Constitución es una norma y que no han repetido bastante de aplicación directa. Sin embargo,
hay parte de la Constitución que para desplegar ese efecto normativo necesita de ley habilitantes. Y en el caso de la jurisdicción contenciosa administrativa, el legislador, o en este caso los asambleístas, dejaron una reserva legal. Entiéndase que para la entrada en funcionamiento de la jurisdicción contenciosa administrativa se necesitaría de una ley orgánica de la jurisdicción contenciosa. Año 2010. Esa ley no ha llegado en el año 2023. Se han llevado diferentes proyectos, diferentes comisiones han presentado diferentes propuestas, especialistas en el área han presentado diferentes propuestas, pero todavía no se materializa el mandato de la Constitución. ¿Cuál es el mandato de la Constitución? Primero es que crea una jurisdicción contenciosa administrativa integrada por tribunales de primera instancia, tribunales y tribunales superiores administrativos como Corte de Apelación. Y queda el ya conocido recurso de casación ante la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia, aunque hay un proyecto que refiere a la creación de una cuarta sala para los asuntos administrativos y tributarios. Es decir, que pasaríamos de un tribunal de jurisdicción en instancia única y jurisdicción nacional a una jurisdicción contenciosa integrada por estos tribunales de primera instancia, que en los proyectos que se han discutido a diferentes comisiones e incluso en el Congreso, se refiere a tribunales de primera instancia departamentales y refieren estos mismos proyectos de tribunales superiores administrativos regionales. Estaríamos hablando de una verdadera jurisdicción contenciosa administrativa. Pero más, si ustedes acuden al mandato del artículo 165 de la Constitución, numeral 2, se habla de una, o refiere a una competencia de plenitud. Es a un control en derecho de toda la actividad de la administración pública. Diferente a lo que había pasado, de que la competencia inicialmente era una competencia de revisión de la legalidad de la actuación de la administración pública. Aquí no. Aquí todas las actividades de la administración pública pueden ser controlables. Acciones, omisiones, inactividad, aquellas actividades que lleven a vulneración de los derechos e intereses de la persona pueden ser llevados bajo un control en el esquema que proclama la Constitución del año 2010. Pero también esa ley del 1947, la ley del 2007, que modificó parcialmente a la del 47, su proceso no es acorde a las garantías y al fundamento constitucional de la reforma del año 2010. Tenemos un proceso, primero, que no tiene posibilidad, o no tiene, si pudiera tener, de que haya oralidad en los procesos que se lleven en esta jurisdicción. Entiéndase que la reforma del año 2007 no da oportunidad de manera obligatoria de que esta jurisdicción pueda someter a las garantías de la oralidad, de la contradicción, de la inmediación, el proceso contencioso, sino que lo dejó de manera opcional o a requerimiento de parte, pero sigue siendo una potestad deliberativa de los jueces si fija o decide conocer el proceso mediante una audiencia. Esta ley o estas propuestas que se discuten en las diferentes comisiones cambia totalmente este panorama. Cambia totalmente el panorama. Aquí es obligatorio de que ese impulso procesal a cargo de las partes, aunque quede un impulso procesal a cargo del tribunal, es obligatorio la fijación de audiencia, es obligatorio que en este caso esté la representación permanente del procurador como manda el mismo mandato constitucional, es necesario en estos casos la vía de recurso
de las vías recursivas, recurso de apelación, recurso de casación, pero además te crea un proceso sumario para casos muy específicos, no un proceso solamente ordinario de plazo repetitivo como sucede actualmente. Amplía el panorama de la tutela cautelar, ahora establece un panorama de medidas abiertas, o sea que va a depender de cuál sea el requerimiento que se vaya a tutelar por las medidas cautelares. Crea un tipo penal por el desacato al incumplimiento de la sentencia en contra dictada por esta jurisdicción contenciosa administrativa, importantísimo para la efectividad del contenido de la sentencia. Sin embargo, esta ley todavía no se aprueba. O sea, que la estructura en el año 2023 viene siendo la misma estructura que se aprobó en el 1947, modificada parcialmente en el 2007. Sin esta ley, a la cual yo entiendo que sería la ley, después de la Constitución, la ley más importante, la mesa sigue coja. Ese Estado social y democrático de derecho y sobre todo la visión de sometimiento de la administración, como manda el artículo 138, al derecho, no se va a efectivizar. O sea, que lo que queda pendiente es la creación, primero aprobación de una ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, entrado en funcionamiento los tribunales de primera instancia, entrado en funcionamiento los tribunales con rango de corte de apelación, simplificación del procedimiento contencioso administrativo, una tutela cautelar abierta, cumplimiento de la sentencia de manera efectiva. Esa es la lucha que queda pendiente en el control jurisdiccional en la República Dominicana y que debe lograrse en los próximos años o en los próximos meses. De mi parte, agradecido por esta invitación y gracias por escucharme.